Un saludo, iglesia. Esta semana seguimos con la escuela de discipulado. Es la clase número 11 y vamos a hablar sobre la fe. Y algo interesante que en el Nuevo Testamento la fe es referida como la fe. Pero en el Antiguo Testamento vemos más la palabra confiar y confianza. Como vemos en Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y muy importante, esa confianza, esa fe es en el Señor, no en nuestras propias ideas, nuestro propio conocimiento, nuestros propios recursos, pero es en Dios. Y vamos a hablar de ese requisito tan importante para un discípulo, la fe. Entonces, claro, muchos de ustedes conocen los versículos que nos hablan y definen la fe. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 del 1 al 3. Y dice así: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y vemos ahí sobre la fe, es esa seguridad de lo que esperamos, lo que no vemos todavía, y ese estar convencidos de las cosas que no vemos todavía, pero esas promesas de Dios. Y lo vemos al ver la creación de Dios, lo que Dios ha hecho. Viendo hacia atrás, viendo todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios se ha comportado hasta ahora, conocemos la grandeza de Dios, conocemos que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, y entendemos que creó el universo por medio de su palabra y tiene el poder para hacer todas las cosas por delante que dice que va a hacer. Recuerden la semana pasada, ese temor de Dios, que Dios cumple su palabra. Dios lo que dice, Él lo va a hacer. Y tiene el poder para cumplir, para hacer. Creó el universo a través de su palabra. Y de modo de lo que no, lo que vemos, ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y podemos tener esa fe. No estuvimos en la creación, no vimos ese comienzo, pero por fe creemos. En el hebreo de esa creación por medio de su palabra, esa palabra de Dios, ese que Él habló, esa creación es bara, hacer algo de nada. No es, y lo que tenemos que entender que esta fe no es una fe ciega, no una fe sin conocimiento, es una fe viendo la creación. Romanos 1 nos dice que Dios se da a conocer a través de la creación. De la misma creación testifica de la existencia de Dios. Pero es importante, viendo aquí en Hebreos 11, tenemos una definición de fe. Necesitamos realmente entenderlo más claramente. ¿Qué es esta fe? Y queremos extender y profundizar nuestra definición de la fe en Dios. Entonces, hablando de creer, de estar convencidos, de estar seguros, una cosa que vemos en nuestra definición de fe, y vamos a ver tres partes muy importantes, pero la primera parte es esta. La fe es, número 1, creer en Dios y obedecerle, no importando cómo me siento. La fe en Dios es obedecerlo y creer en Él, no importando mis sentimientos. Aquí en este capítulo de Hebreos 11 leemos sobre Abraham, que fue llamado por Dios a sacrificar a Isaac, su único hijo, el hijo de promesa. Y vemos que Dios le dice que vaya y sacrifique su hijo en el monte Moría. Y él obedeció. Él fue en ese camino con Isaac. Y llegando allá, vemos que fue y por fe, vemos aquí en Hebreos, dijo que el niño y yo volveremos. Él tenía fe de que si él sacrificaba a Isaac, Dios lo podía resucitar, porque sabía que Dios cumplía su palabra y Dios había dicho: este es el hijo de promesa, el que yo te prometí. A través de él va a venir todo tu linaje, todos tus
descendientes van a venir a través de él. Entonces, él sabía y tenía fe que Dios cumplía su palabra, pero él también tenía que obedecer. Y vemos ese monte Moría, también es el lugar donde Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por ti, por nosotros. Y vemos que Dios mismo da esa imagen. Abraham dio a su hijo, no voy a dar, va a haber un sacrificio que va a tomar el lugar de tu hijo. Y ahí en ese tiempo era un cordero, pero ahora vemos que Jesús es el cordero inmolado que tomó nuestro lugar. Y tenemos fe en él. Pero Abraham nos da un buen ejemplo de qué es la fe. La fe es creer en Dios y obedecerlo, no importando mis sentimientos. ¿Se imaginan a Abraham esos días yendo hacia el monte de Moría, su mente, lo que estaba tal vez pensando? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser esto? Dios me prometió esto, esperé tanto tiempo por este niño. Y todo eso dando vueltas en su mente, pero ponía un paso enfrente del otro, seguía hacia adelante, tenía fe en el Señor y obedeció. Entonces es una imagen de una fe verdadera. Entonces la número 1. ¿Cuál es la número 2? Después de obedecer y confiar, bueno, también tenemos que creer en Dios y obedecerle, no importando las circunstancias, no importando las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Muchas veces pasaban cosas que la gente no entendía por qué estaba pasando la situación. Pero realmente los que confiaban en el Señor, los que tenían esa verdadera fe, confiaban en Él, no importando la circunstancia que les rodeaba, no importando lo que estaba pasando, sabían que Dios estaba en control, que Dios iba a hacer y cumplir su palabra. Entonces, confiando, creyendo en Dios y obedeciéndole, no importando las circunstancias. Y la número 3 es muy similar. O creer en Dios y obedecerle no importando las consecuencias. Y vemos los discípulos fueron un buen ejemplo de eso. Ellos seguían a Dios, confiaban en Él, lo habían conocido, habían caminado con Él. Y ellos testificaban no importando lo que le pasaba a ellos. En el libro de Hechos, después de que Jesús murió, resucitó, fue llevado al cielo y lo vieron sus ojos, ellos empezaron a predicar a Cristo. Entraban al pórtico de Salomón en el templo y predicaban y fueron arrestados, fueron golpeados, uno fue, le cortaron la cabeza, arrestaron a Pedro y dijeron vamos a matar a Pedro también, pero él tenía la fe que Dios lo iba a cuidar y Dios lo saca de la prisión. Pero allí en Hechos capítulo 3, cuando los líderes religiosos les dijeron no prediquen a Cristo, no lo hagan o les va a ir mal, básicamente, los golpearon. Pero ellos decían no, vamos a seguir, vamos a predicar, vamos a seguir adelante, no importan las consecuencias. Vamos a ver ese pasaje rápido, ahí en Hechos capítulo 3. Cuando ellos están allá en Hechos 3 del 4... No, Hechos 3. Son Hechos 4. Son ante el concilio. Hechos 4, perdón. Hechos 4, 13. Dice, cuando estaban delante del concilio, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndolos ordenado salir fuera del concilio, deliberaron entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de hecho de un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos, es evidente a todos que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más el nombre a hombre alguno de este nombre. Y cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Cómo responden? Las consecuencias, va a haber consecuencias si hablan en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan responden, les dicen en el versículo 19: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre que había realizado el milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Y cómo responden los discípulos? Cuando los dejaron en libertad, fueron a los suyos, les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Es el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas. Permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con toda fe. Ellos creían, ellos obedecían. Ayúdanos, Señor, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Oraron en el lugar donde estaban reunidos, tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. No les importaban las consecuencias. Ellos iban a hablar, ellos iban a predicar las verdades de Dios. Y es algo que vemos en el libro de Hechos. Una y otra vez vemos cómo ellos con esa confianza hablan y siguen proclamando al Señor. Había consecuencias. Fueron apedreados, fueron azotados, fueron arrestados, pero ellos obedecieron. No solamente los discípulos, Pablo igual. Pablo obedecía a Dios, no importando las circunstancias. Y es lo que vemos aquí en Hebreos 11. Si vemos ahí este pasaje de los héroes de la fe y todo lo que hicieron y cómo dieron sus vidas y siguieron adelante esos pasos de fe. En sí, este capítulo es el capítulo de los héroes de la fe. Vean el versículo 24. Dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado el hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Moisés reconoció, no importaban las consecuencias, que su lugar, su prestigio, lo que él dijo: voy a estar con mi pueblo, voy a seguir, no voy a ser llamado hijo de Faraón, voy a perder mi posición, aunque tenga que sufrir. Y sufrió, porque vemos que vinieron la consecuencia en contra del pueblo de Israel. Él se puso con ellos y sufrió, pero Dios fue fuerte, mandó las plagas y los sacó de Egipto. No importaban las consecuencias. Él sabía que su obediencia honraría a Dios. Y el placer, como dice ahí, el placer era temporal. Y los placeres son temporales. Pero él creía lo que Dios había dicho y actuó sobre él. La fe, no importando lo que siento, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Y vemos este capítulo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que siguieron ese camino. Igual que los discípulos. Los discípulos aprendieron esta lección y la aprendieron a veces con dificultad. La lección es esta. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es tan importante esa fe. Y vemos que Jesús quiere que nosotros aprendamos esa fe, igual que sus discípulos aprendieron esa fe. A veces Jesús los ponía en situaciones. Vamos a ver un poco más adelante sobre los tiempos que cruzaron el mar de Galilea y vino tormenta tras tormenta. Y se me hace tan interesante que esa fue la manera que Jesús probó su fe. Los puso en el lugar donde ellos de alguna manera estaban más capacitados. Eran pescadores. Esto era su pan de cada día, el cruzar el mar de Galilea. Y los puso en situaciones donde sus propios recursos, conocimiento,
no era suficiente. Ellos mismos decían, nos vamos a morir. Esto ya es, con mi conocimiento, lo que yo conozco, todo lo que he hecho para salir de esto, ya no puedo más. Y en esos momentos les enseña el poder de Dios. En la primera vez, después que ya se agotan sus recursos, vienen con Jesús. Jesús está dormido en la barca. Le dicen, Jesús, ¿no te importa que vamos a morir? Y se para y calma las aguas. Y les dice, oh, hombres de poca fe. Y es algo importante que ellos tenían que entender. Lo que costó es esto. Ellos tenían que reconocer que sus propios recursos no eran suficientes, pero que los recursos de Dios eran sin fondo, eran más altos, más grandes, más poderosos que todo lo que ellos podían tener. Entonces, de alguna manera les iba a costar algo. Esa obediencia iba a costar su propia soberbia, de alguna manera, su propio conocimiento, iba a costarle esa dependencia a Dios. Había consecuencias, les iba a costar estar en la cárcel. Pero muchas veces lo que entendemos es que la desobediencia nos cuesta aún mucho más. Tal vez no ahorita, pero más adelante. Nos cuesta mucho más, como vemos aquí en Hebreos 11:6. Sin esa fe, sin esa obediencia, es imposible agradar a Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que creer y tenemos que obedecer y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios es una eternidad en el infierno, en un lugar de crujir de dientes, dice, un lugar de sufrimiento, separados de Él. Entonces, tal vez no haya consecuencia ahorita, pero más adelante. Por eso la fe es tan importante. Sin la fe es imposible complacer a Dios. Ahora es importante que entendamos y podamos definir la fe. Hay una fe ordinaria y hay una fe salvadora. ¿De qué estoy hablando cuando veo esto? Tenemos que entender que nuestra fe es solamente tan buena como en el objeto en la cual lo ponemos. Ahorita en este momento estoy sentado sobre una silla. Y al sentarme aquí no dude, ay, se va a romper, ¿no? Yo tengo fe en esta silla, le he puesto mi fe en ese objeto que me va pues voy a poder sentarme, no se va a romper la silla. Y entonces le he puesto fe en este objeto. Igual, esa es una fe común, vamos a poner. Como vimos ahí, es una fe porque yo conozco el objeto, veo cómo está hecho. Es una fe ordinaria porque conozco el objeto y puedo poner mi fe en ella. Entonces no es una fe muy grande, no es algo de decir, ay, bueno, ¿qué pasaría? ¿No? Es algo que, pues, las sillas, tengo la confianza que fueron construidas, la he usado, la he probado, sé que no se va a caer, veo el diseño. Entonces son cosas que con mi conocimiento puedo tener fe en lo que veo. Es una fe ordinaria. Pero una fe bíblica, una fe salvadora es mucho más que eso. Muchas veces, como vimos ahí en Hebreos, es algo que no se ve, algo que no hemos recibido todavía. Y es una fe que tenemos no ciega, porque podemos conocer a Dios, podemos conocer su poder, podemos ver lo que ya ha hecho y conocer que Él cumple su palabra y va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Pero también es una fe sin haber visto todavía, no una fe común, pero una fe en algo que a veces no podemos ver y no entendemos el por qué o qué va a pasar, pero entendemos en quién hemos puesto nuestra fe. Entonces tenemos que pensar y entender estas cosas. Esa fe bíblica es mucho más profunda. Veamos primero a Efesios 2 del 8 al 9 y ver un poco sobre esta fe bíblica. Efesios 2, el 8 y el 9. Abran conmigo. Recuerden, siempre es importante que abran sus Biblias, que lean, que encuentren el pasaje, que lo lean en voz alta también mientras lo estoy leyendo yo, para que dejemos que esa palabra trabaje y se profundice en nuestra vida. Efesios 2, el 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es el don de Dios, es el regalo de Dios.
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esa gracia de Dios nos ha dado, esa es una gracia que nos ha salvado. Eso no vino de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, por la fe. Ahora, ¿cuál es el regalo de Dios? Es la fe. Pero al mismo tiempo es la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo también es la fe. La fe es ese regalo que Dios nos ha dado para que creamos en Él, que lo sigamos a Él. Gracia y fe son ese regalo de Dios. ¿Cómo entendemos, tenemos esa fe bíblica? Dios nos da esa fe, nos ayuda a crecer nuestra fe. Me recuerdo del hombre que los discípulos estaban tratando de sacar un demonio de su hijo y estaba siendo azotado para un lado para otro, y cuando llegó Jesús le dijo, es que trataron de hacerlo, no podían. Y Jesús dijo, si tienes fe puede pasar, si no, ayúdame. Tengo fe, pero engrandece, ayuda a que mi fe crezca. Y ese es el mismo deseo de cada uno de nosotros. Tenemos fe, pero tal vez nuestra fe es de cierta profundidad, y la oración es, Dios, ayuda a que mi fe crezca. Dame ese don, ese regalo, que mi fe pueda crecer y pueda tener más fe en ti, que pueda confiar en ti más profundamente, que tenga esa fe bíblica. A través de esa gracia tenemos esa fe, es un regalo que me has dado, Señor. Y dame, Señor, no solamente el querer, pero el hacer, para hacer la obra que tú tienes y lo que tú tienes en mi vida. Otra parte para aprender qué es esa fe bíblica, podemos ver Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el libro antes de ir de Efesios, Gálatas 2. Y vemos el versículo 16. Sin embargo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces somos justificados, tenemos justicia delante de Dios por la fe, por esa creer en Él, en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es algo que nosotros podamos hacer. Esa confianza en lo que Jesús ya ha hecho. No es algo que nosotros hagamos, como recuerdan discípulos tratando de cruzar el mar en medio de la tormenta. No podían, ya vamos a morir, pero Jesús se levantó y calmó las aguas. De la misma manera, nosotros no venimos a Dios por nuestras obras, lo que nosotros hicimos, nuestras buenas obras, más y más. Nunca podemos llegar a Dios, pero es por la fe en lo que Cristo ya hizo. Creemos que Cristo dio su vida por nosotros, que nos amó y vino a esta tierra a dar su vida. Y en la cruz Él pagó el precio de nuestros pecados. Y es en esa fe, en esa confianza de lo que Jesús ya hizo, de algo que no hemos visto, algo que tal vez no entendamos completamente, pero esa fe, esa creer en eso cambia y transforma nuestra vida. Somos justificados por la fe en Cristo y no es por obras de la ley. Veamos también el versículo 20. Dice, ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios... Efesios... Gálatas 2, 20. Bueno, ahí va. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús murió por nosotros. Él es el que dio su vida por nosotros. Y es la fe en Él que cambia y transforma nuestra vida. Tenemos fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas 3:22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La promesa que es por la fe. La promesa, lo que Dios cumple su palabra. Recuerden, lo hemos estado hablando la semana pasada, esta semana. Dios cumple su palabra. Él hace lo que dice que va a hacer. Entonces Dios cumple su palabra y tenemos fe en esa palabra. Tenemos fe que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y vemos esa fe que tenemos en Él, que fue dada a todos los que creen. Otra vez, la fe es creer y obedecer, no importando
las circunstancias, no importando las consecuencias, no importando mis sentimientos. Creemos y obedecemos a Dios. Esa es la fe. Seguimos viendo otras, ¿qué es una fe bíblica? Para darnos un poquito más de contexto. Romanos 3:22. Vamos hacia atrás otra vez. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Que dice, es decir, la justicia de Dios por medio de, ahí está, la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Todos somos pecadores, no podemos venir al Señor, pero es por esa fe en Cristo. Somos justificados por esa fe en Jesucristo. Esa gracia es un regalo de Dios, ese don de Dios, la fe y la gracia. Y por esa gracia tenemos redención por medio de Jesucristo. Igual en el capítulo 5 de Romanos, el 1 y el 2, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, otra vez, tenemos paz con Dios. La fe trae una paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe, otra vez la fe es esa entrada, reconociendo a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esa fe en la gracia, tenemos entrada a lo que Dios ha hecho y lo que Él quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Aquí finalmente Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, regresamos a la derecha, a ver el libro de Filipenses. Capítulo 3. 8 al 9. Pablo está hablando aquí de su vida y cómo él ve nuestra vida básicamente. Y dice aquí en el 8 y el 9, dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en la vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Todas las cosas, quién soy, toda mi vida, su currículum, de quién era, lo que había hecho, dice, es basura comparado con el valor de conocer a Cristo. No solamente conocerlo, pero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe, otra vez, en Cristo. No es por lo que yo hago, no es lo que mis propósitos, las buenas cosas que he hecho, no. Es por esa fe en Cristo. La justicia que procede de Dios por la base, sobre la base de la fe. Y vemos todas las cosas son pérdida para ser hallado en Cristo por la fe, no por mis obras, no por lo que he hecho. Y Pedro nos dice ahí en este capítulo, mira, yo fui esto, pero todas esas cosas son como basura, no vale nada. El único valor es esa fe, esa confianza, ese creer y obedecer a Cristo, a pesar de mis sentimientos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias. Ser hallado en Él. Por eso cuando vemos otra vez esa definición bíblica de la fe, es creer en Dios y obedecerle, no importando cómo me siento, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Tenemos que entender esto. En Filipenses 2:12 nos dice, muy importante, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupémonos en nuestra salvación con temor, lo vimos la semana pasada, y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí es donde vemos la importancia de la fe. La fe es algo que viene de nosotros, pero también, como vimos, esa fe pequeña. Dios, ayúdame, incrementa mi fe. Tenemos esa fe y Dios es el que nos da el querer, el que nos ayuda a tomar ese paso, pero también el hacer, a crecer nuestra fe. Mientras lo conocemos más, mientras lo seguimos más, mientras empezamos a ver a Dios más claramente, empezamos a enamorarnos más de Él, lo empezamos a seguir más de cerca porque nuestra fe crece. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer.
Por eso esa obediencia, de obedecerlo y ocuparnos ese trabajo en nuestra salvación con temor y temblor, reconociendo que Dios cumple su palabra. Dios lo que dice lo va a hacer. Por eso mi fe tiene que incrementar mientras conozco más al Señor. Y vemos aquí algo muy importante, ese crecimiento, esa diligencia de cómo debe crecer nuestra fe. Vemos ahí 2 Pedro 2:1, 3 al 5. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitamos para vivir y para vivir la vida santa, la vida que honra al Señor, nos ha sido dado por su divino poder. ¿Cómo? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, conociendo más a Cristo. Al conocer más a Cristo, conocemos cómo debemos vivir. Es nuestro ejemplo. Y por medio de ella, por medio de ese conocimiento que es su palabra que tenemos, ese manual de vida, nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Y esas preciosas y grandísimas promesas nos ayudan a llegar a participar, a crecer en nuestra fe, conocer más de quién somos en Cristo, en esa naturaleza divina, huyendo primeramente de la corrupción, nuestra justicia, nuestros pensamientos, siguiendo el camino del mundo que hay en el mundo por causa de los malos deseos, en nuestro yo. Huimos de eso. Entonces nos esforzamos, somos diligentes a añadir virtud, añadir virtud a nuestra fe, conocimiento a esa virtud. Básicamente empezamos con la fe, ese es el comienzo. Creemos en Cristo y a eso empezamos a añadir virtud, y a la virtud le añadimos conocimiento, y al conocimiento vemos, entonces va creciendo, pero ese comienzo empieza con la fe. Y es algo que debemos entender que debe crecer. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a incrementar nuestra fe y que cada día más lo podamos ver más claramente y dejemos que trabaje en nosotros, lo amemos más y lo sigamos más de cerca. Algunos ejemplos, ¿cómo se vive esa fe? Bueno, cuando pensamos en la fe es bueno describirlo físicamente. La fe es como un músculo. Tenemos músculos en nuestros brazos, nuestras piernas. Los músculos nos ayudan a mover los huesos, básicamente nuestro cuerpo. Ahora, algunos tenemos más músculos que otros. Estamos los que están haciendo todos los días haciendo ejercicio, tienen músculos grandes, ahí los ponen a ver, y realmente eso es la gente que levanta pesas, claro, unos músculos muy grandes y poderosos. Otros que no hacen ejercicio, vemos músculos que se atrofian, básicamente que no sirven porque no han sido ejercitados. Entonces hay gente que siempre está sentada, que tiene dificultad en moverse. ¿Por qué? Porque no ha hecho ejercicio con esos músculos. La fe es como un músculo, hay que ejercitarlo, hay que usarlo, o se va a atrofiar, y lo que no queremos. Y vemos ahí cómo ejercitamos nuestra fe, cómo crecemos nuestra fe, y tenemos que entender esa parte. Primeramente, Romanos 10:17, la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces la fe viene al oír. ¿Al oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a crecer nuestra fe. Mientras conocemos más a Cristo, mientras conocemos más de su palabra en el manual de vida, nuestra fe va creciendo y se va nutriendo. Y vemos esa parte, cómo Dios usaba su palabra para que los mismos discípulos crecieran y conocieran más de Él. Esa palabra de Dios. Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio, trabajando en ellos, enseñándoles la palabra de Dios, dándoles y dejando que esa palabra trabajara en sus vidas, y a veces sacara las cosas que no debían sacar ahí, incrementara su fe. Cuando ellos veían a Jesús caminando y viviendo y poniendo esa fe en práctica, ellos aprendieron. Pasó 3 años y medio con ellos, incrementando y creciendo su fe de los discípulos. Y eran un grupo de señores
no muy fáciles, realmente con sus ideas. Y vemos ahí lo que vimos ahí en el ejemplo, ¿no? De la barca cuando cruzaron los dos veces. Ellos tenían muy bien sus propias capacidades y lo que Dios quería hacer es quitarles la confianza de ellos mismos y que pusieran su confianza en el Señor. Jesús quería que su fe se incrementara y que creciera en Él. Vemos ahí en los mismos discípulos le piden a Jesús que ayuden a aumentar su fe. En Lucas 17:5, vamos a Lucas, vemos un ejemplo aquí y vemos también el contexto de este pasaje. Lucas 17. Hablando de la fe, los apóstoles vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y entonces les empieza a dar ejemplos: Señor, ayuda, queremos crecer en nuestra fe. Entonces empezó a darles y hablarles de la palabra. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arado y pastoreando ovejas, y cuando regresa al campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirá más bien: prepárate algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Dice, entonces si tenía ese siervo y venía, ¿quién va a comer primero, el señor o el siervo? Claro, va a comer el señor primero y luego el siervo. ¿Y le va a dar gracias el señor a su siervo por obedecerlo? No, es su deber. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que eso os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos haber hecho. Y les enseña: mira, aumentanos la fe, crece nuestra fe. Queremos que nuestra fe se incremente. Pero Jesús les empieza a enseñar su vida, su corazón, cómo están actuando, están obedeciendo, no están obedeciendo. Y eso, ellos mismos estaban tropezando porque querían hacerlo bajo su propia fuerza. Vemos más adelante en el 18:1. Les habla de la fe y la importancia no solamente de la palabra de Dios, pero la oración. En el 18:1 les decía Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces vemos ahí esas partes ligadas. La palabra de Dios y la oración van trabajando en nosotros para incrementar nuestra fe, para incrementar nuestros músculos de fe. Y a través de esas dos áreas vamos creciendo nuestro conocimiento del Señor, nuestra confianza de Él. Lo buscamos a Él y vivimos para Él más y más cada día. Y vemos esas partes trabajando como músculo para ejercitar nuestra fe mientras vamos conociendo más de Él. Pero hay otras cosas también que necesita la fe para crecer. No solamente la palabra de Dios, no solamente la oración, pero a veces también es la aplicación de lo que conocemos en la palabra y esa relación que tenemos con el Señor. Entonces conocemos la palabra y tenemos esa relación vertical con Él, dependemos de Él, y ahora es, ponlo en práctica. A ver, realmente no solamente dilo, no solamente piénsalo, ahora hazlo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la fe crece a través del ejercicio. Y en la vida cristiana el ejercicio es a través de las pruebas. Todos hemos escuchado el versículo de Santiago y a veces decimos, no tiene sentido ese versículo. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1 y lo que dice ahí. Dice Santiago 1 del 2 a 4. Tened por sumo gozo, ¿qué? Hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Gozo? ¿Pruebas? No, esas dos cosas no van juntas. No, sí, porque la fe crece con ese ejercitar. Mientras confiamos en Dios a través de las pruebas y ponemos en práctica las cosas que hemos aprendido de la palabra, esa relación que tenemos con Él, sabemos que esa prueba, versículo 3, de vuestra fe produce paciencia.
y la paciencia, que ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces va creciendo, esa fe se va ejercitando a través de las pruebas. Tenemos paciencia porque estamos confiando en el Señor y va creciendo, vamos que no nos falta nada. Pero vemos también qué pasa si no tenemos esa paciencia. Bueno, dice, si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, de ese conocimiento, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida, ahora está, con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere pues ese hombre que reciba cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Un hombre sin fe es un hombre inestable en todos sus caminos. Tengamos esa fe. Dios, no entiendo cómo esta situación, esta prueba me está ayudando, pero Señor, ayúdame, dame sabiduría, quiero seguir adelante. No quiero ser un hombre de doble ánimo, quiero seguirte a ti, quiero confiar en ti y un paso a la vez, confiando, descansando en el Señor. Tenemos esa fe y va ejercitándose nuestra fe. Tenemos que entender una gran diferencia entre las pruebas y la tentación. Las pruebas son cosas que Dios permite en nuestra vida para crecer e incrementar nuestra fe. La tentación, vemos en el versículo 13, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. La tentación es la tentación hacia el mal. Y eso es, claro, es Satanás. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Las tentaciones son estas pasiones, el mal que viene contra nosotros. No es esa prueba. Es lo que tenemos que huir de ellas. No decir, Dios me está probando, voy a seguir aquí. No, es huye de las tentaciones. Ten cuidado porque esas vienen de Satanás, vienen de nuestras propias pasiones, nuestra propia carne. Huye de esas. Tenemos que tener esa diferencia entre las dos. Ahora sí, regresamos el ejemplo que le estaba contando a los discípulos. Los discípulos, cómo fueron y crecieron esa fe. Vemos, como habíamos platicado un poquito, pero ahora sí vamos a ver el pasaje. Vamos a Marcos capítulo 4. Este es el primero de esos cruces en el mar tan impactantes para los discípulos. Marcos 4, 35 habla de pasar al otro lado. Marcos 4, ahí está. Ahí está, Marcos 4, 35. Ese día, caída la tarde, les dijo, ese es Jesús, pasemos al otro lado. Algo muy importante, Jesús dijo, vamos a ir al otro lado. Ahora yo puedo decir, quiero ir acá, y humanamente quiero ir, pero tal vez algo pase y no pueda llegar. Pero cuando Jesús lo dice, el Hijo de Dios, el Creador del universo, dice, pasemos al otro lado, podemos tener fe, confianza, que vamos a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en Él, creemos en Él. Entonces los discípulos estaban conociendo a Jesús y tal vez su fe no estaba en ese momento. Habían visto varios milagros de Jesús, pero es algo que tenemos que notar en esa confianza, esa fe que podemos tener. Iban a pasar al otro lado. Pero ¿qué pasa? Despidieron a la multitud, los llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que se negaba la barca. Entonces seguían, se estaba hundiendo la barca, estaban haciendo todo lo que ellos conocían, contaban con sus propias habilidades y claro, Jesús es su último recurso. ¿Y qué pasa? Él estaba en la popa durmiendo, descansando, sin preocupación, no importaba que estaba moviéndose todo. Entonces le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que vamos a morir? Jesús no dijo nada, se levanta, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ahí está, no tienen fe. ¿Por qué están tan preocupados? No tienen fe. ¿No les dije que íbamos a pasar al otro lado?
Y claro, ahí vemos que ellos se llenaron de gran temor. Ahí vemos la fe está ligada a ese temor que hablamos la semana pasada, el temor de Dios. Al conocer, al ver, a entender más claramente y ver que Dios cumple su palabra y que Dios dice lo que Él dice y lo va a hacer, el temor de Dios crece. El temor, ese conocimiento de quién es Él. Se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora este es el primer viaje en barca. El segundo lo vemos un poco más adelante en Marcos 6. Marcos 6, versículo 45. Otra vez sobre el mar. Ahora, la diferencia es que esta vez Jesús no está en el barco. Jesús los manda solitos. Entonces hizo que sus discípulos se subieran a la barca, 45, y fueron delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Van a ir al otro lado. Otra vez lo dijo. Él se queda. Ahora tienen fe aun cuando Jesús no está con ellos. Él va ahora por ellos. Estaban en el medio del mar. Y dice ahí, y él estaba en la tierra. Y vemos en el 48, estaban remando fatigados porque el viento les era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y les quería pasar de largo. Entonces iban caminando, ok, ¿no recuerdan? Íbamos a pasar al otro lado, los iba a ver allá. ¿Dónde está su fe? Otra vez estaban tratando de hacer las cosas bajo su propio poder, sus propias fuerzas. Y no podían, el viento estaba contra ellos. Cuando lo vieron, pensaron que era un fantasma, se pusieron a gritar. ¿Cómo puede? ¿Qué está pasando? Es el fantasma de Jesús. Todos le vieron y se turbaron, pero enseguida le habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. Y se subió con ellos a la barca, y el viento otra vez se calmó, ellos estaban asombrados en gran manera. Dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba aquí, dice, embotada. Básicamente, otra versión dice, su corazón estaba duro. Básicamente no habían todavía respondido al Señor, todavía estaban tratando de hacer las cosas en su propia fuerza. Y lo que tenemos que entender que el temor es ese enemigo de la fe. Jesús le dice, no teman, no tengan temor, no se preocupen. La fe nos ayuda a no tener temor de nada, de ninguna circunstancia. Pero ellos tenían ese temor en ese momento. Pero cuando conocieron más a Jesús, ellos pudieron descansar. Ellos pudieron buscarlo a Él. Su corazón todavía estaba endurecido. Todavía no habían cedido su corazón al Señor. Pero vemos que poco a poco ellos entendieron y su fe fue creciendo. Un último pasaje, lo que Dios quiere hacer en nosotros, Deuteronomio. Ahora sí vamos al Antiguo Testamento hablando de esa fe. Deuteronomio capítulo 8. Algo precioso, cómo Dios trabaja. En Deuteronomio y los primeros libros de la Biblia vemos ahí cómo Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Y hay cosas que ellos no se dieron cuenta, o tal vez se dieron cuenta, pero lo tomaron como poco, viendo esa mano del Señor. Pero aquí en la primera parte nos habla de todo lo que Dios hizo por ellos. Dice aquí en el 1, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vosotros padres. Y acuérdense de lo que Dios hizo, de todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Ahí está, corazón duro, no corazón duro. Y nos llevó a través del desierto 40 años. Todos los que dudaban, los que no tuvieron fe en Él, tratando de seguir su propio camino, murieron. Y esta es la siguiente generación que ha aprendido. Ha habido el ejemplo de los que no tuvieron fe y ahora los que tengan fe. Pero les hace recordar lo que Dios hizo por ellos y ese trabajo, cómo Dios quiso ejercitar su fe, crecer su fe. Y les da ejemplos. Mira lo que Dios hizo.
Dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Qué bendición sería de estar caminando en el desierto del calor y que no se hinchen tus pies, que tu ropa no se descuidara, que no perdiera la fuerza, que se rompiera, que tuvieras que comprar nueva. Dice, tu ropa no se gastó. Tus zapatos también no se gastaron. 40 años ahí estuvieron. Dice, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y vemos ahí también esa parte del temor de Dios, el que en su amor, al obedecerlo, Dios disciplina, Dios cumple su palabra. Por eso debes guardar los mandamientos del Señor tu Dios, para que andar en sus caminos, para temerle. Tener ese temor del Señor, lo vimos un poquito la semana pasada. Pero el trabajo de Dios en nosotros nos lleva, crece nuestra fe, ejercita nuestra fe, para que confiemos en Él y entendamos todo lo que quiere hacer en nuestras vidas, para que confiemos en Él. Entonces usa esas pruebas, esas dificultades, para crecer e incrementar nuestra fe. ¿Y dónde los llevó? Los humilló, los probó y los llevó a la tierra prometida. Los llevó al lugar que les había prometido y cumplió su palabra. Entonces esa parte eso es lo que necesita nuestra fe, ser ejercitada. Porque cuando le dijo Marcos, vamos al otro lado, Él cumple su palabra. Finalmente queremos ver estos enemigos de la fe. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Primeramente duda, falta de fe, angustia, temor. Todas estas partes vienen en contra de la fe, como vimos anteriormente. Pero Dios trabaja a través de su palabra para quitar estos enemigos de nuestra vida y profundizar nuestra fe. Dios quiere trabajar en nosotros. Déjenme darles un ejemplo visual de esto. Y aquí tenemos me gustó esta imagen porque vemos un árbol. Y aquí en el árbol vemos cómo crece arriba, pero a veces nunca vemos lo que pasa abajo. Y aquí vemos las raíces que van creciendo hacia los lados. Y en nuestra vida, como ese árbol, pasan situaciones. Hay ataques que vienen a ese árbol. Primeramente, que viene, por ejemplo, sequía. Esa sequía puede causar que el árbol se muera si no tiene esas raíces profundas. O también puede causar que esas raíces vayan más profundas, busquen, vemos ahí cómo se van esparciendo más para encontrar fuentes de agua. Y cuando hace eso el árbol, aunque haya sequía arriba, abajo, porque está conectado al agua, a una fuente, puede estar vivo, puede estar siguiendo, no importando la situación de fuera, porque sus raíces están profundas. Otra que vemos ahí, el viento. El viento, algo importante, que bien puede tirar al árbol. Pero vemos esta raíz, la principal, esa raíz que va profundamente, no las que van al lado, pero la raíz principal que va a lo más profundo, le da estabilidad al árbol. Y para cuando vienen esos vientos, para que ese árbol no se caiga, va empujando sus raíces para darle estabilidad y para poder conectar con el agua. Por eso, de esa misma manera, nuestra fe crece, debe crecer. Y las situaciones difíciles deben hacer que nuestras raíces vayan más buscando esa fuente de agua, estén más buscando esa profundidad de nuestra relación con el Señor, para que podamos crecer y permanecer a través de las pruebas y las situaciones. Recuerden, sin fe es imposible complacer a Dios. Debemos creer en Él, debemos obedecerle, no importando cómo nos sintamos, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias. Un último ejemplo aquí, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vemos el ejemplo aquí de Jairo. Jairo tenía un gran problema. Su hija se estaba muriendo. Y viene con Jesús y le dije, mi hija está muriéndose. Ven a mi casa para que sanes a mi hija. Entonces empiezan a ir, pero en la ida va toda la gente, va toda la multitud, y Jesús, una mujer le toca el manto y Jesús la sana y para y habla con ella, y Jairo está, vámonos, mi hija se está muriendo y tiene ese problema.
Y llega el momento de la prueba. Versículo 49 dice esto: mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Básicamente, murió. Esa es la realidad. Pero Jesús oye y le dice esto: no temas, ahí está el enemigo, cree solamente y ella será sanada. Ahora Jairo tiene una decisión: ¿voy a creer o no voy a creer? ¿Voy a dejar que el temor y este mensaje, la circunstancia, afecte cómo me siento, entre y me quite esa fe, o voy a confiar en Jesús? Y vemos que él decide confiar en Jesús. Entonces siguen adelante a la casa. Y bueno, dice ahí que no permitió a nadie que entrara con él, sino Pedro, Juan, Jacobo, el padre y la madre de la muchacha. Toda la gente estaba llorando y lamentando, y Jesús le dijo: no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Y como ahí vemos el ataque, el temor, los enemigos. Bueno, ellos empezaron a burlarse de él, sabiendo que ella había muerto. No, tú no sabes nada. La duda: no, mira esta situación, míralo, ya sabemos que está muerta. ¿Y cómo responde Jesús? Me encanta esta parte. Jesús responde, dice, aquí no llores, sabiendo que había muerto. Pero él, tomando la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu, se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Básicamente Jesús los saca de ahí. Todos estaban llorando y lamentando. Ella los saca de ahí, y vemos la solución es esa: no dejar ir lugar al temor. No escuchar al temor, no escuchar a las palabras de duda, no escuchar a los que tienen falta de fe, no escuchar la angustia, pero confiar en el Señor. Y cuando hizo eso, la solución, Jesús trajo a esta niña otra vez y resucitó y le trajo vida, aun cuando la situación y el mundo decía: no hay solución. No temas, solamente cree. Y esa es la decisión que tenemos delante de cada uno de nosotros: creer o no creer, seguir y confiar en Dios o no confiar en Él. Vamos a estar buscando y escuchando lo que dicen los demás, las cosas que dice el mundo, o vamos a confiar en nuestro Señor y poner nuestras raíces profundamente en Él. Recuerden las palabras del Señor: no temas, solamente cree. Creamos en el Señor, sigámoslo a Él, iglesia. Es importante que en toda cosa podamos tener esa confianza, esa vida que Él nos ha dado, para que sigamos por delante con la fe. Ese temor, esa fe, sigamos a Cristo cada día. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y sigamos caminando día a día confiando en nuestro Señor, el que cambia todo, el que transforma, el que nos ha dado vida. Recordemos la definición bíblica de la fe: creer en Dios y obedecerle, no importando cómo me siento, no importando las circunstancias, no importando las consecuencias, pero siguiéndolo a Él, viviendo para Él. Obedezcamos, creamos en Él, sigamos a nuestro Señor día a día, en todas cosas, siguiéndolo y viviendo para Él. Que Dios los bendiga, iglesia. Que Dios siga usando su palabra y que crezca nuestra fe.